Hermano, Dios les bendiga en esta mañana, amigos. Es un privilegio para mí estar aquí en esta mañana para hablar enseñanza de la escuela dominical en esta semana. Esperando que la palabra, ¿verdad?, que podamos resumir, ya que son bastantes versículos. Dios nos dé la oportunidad de resumir un poco sobre lo que Dios quiere enseñarnos en estos dos salmos, que vamos a sacar algunas ideas de todo lo que tiene para el beneficio de nuestras vidas. Dios bendiga a los hermanos que están oyendo en sus casas, en otros lugares, en otros países. Un saludo de parte de hermano Leo Rivera y de aquí, ministro de la Asamblea de Dios, la iglesia local. Vamos a hacer una oración. Padre, Señor, te adoramos, te glorificamos, te damos la gloria y te damos las gracias por la vida. Gracias por esta oportunidad tan preciosa que nos concede y el privilegio de hablar tu palabra santa, y esperando que la misma, siempre como lo hace, edifique, nos hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, para que podamos, Señor, mejorar nuestra relación contigo cada día. Gracias te damos por ella, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana tan preciosa estamos hablando sobre el tema La Biblia habla a las personas. Dios nos habla a través de las Escrituras. Ese es el tema de la lección 17 para el 21 de junio. Que Dios nos habla a través de su palabra, ¿verdad? Eso no es que hay que discutirlo. Dios nos habla es de la manera que Dios tiene de comunicarse con nosotros, con el creyente, es a través de la palabra del Señor. Cuando nosotros leemos, estudiamos y escudriñamos la palabra del Señor, Dios está hablando con nosotros. Cuando nosotros oramos, nosotros hablamos con Dios. Pero la forma de Dios hablar en nuestras vidas es a través de su palabra. Y en estos dos salmos, que en su contenido son dos salmos muy parecidos, tienen, podríamos decir, la misma temática, pero en otras palabras, en otras expresiones, pero con la misma temática sobre la importancia de lo que es la palabra de Dios. La Biblia es nuestra regla de fe y conducta. O sea, la Biblia es el libro que tiene esas leyes, esos mandamientos, esas responsabilidades, esos deberes que tiene cada persona, cada ser humano que ha creído en un Dios y que sabe que hay un Dios que existe, que vive y que reina para siempre. Es la palabra del Señor que nos moldea a nosotros, nos moldea el carácter, moldea nuestra personalidad, nuestra conducta, nuestra personificación. O sea, la palabra de Dios abarca todo nuestro entero ser, alma, cuerpo, espíritu, emociones, corazón, como usted quiera llamarle. Todas esas palabras significan una totalidad completa de la persona. Y la palabra del Señor, esa palabra nos moldea el carácter, moldea la conducta de la persona. Por eso es que la palabra del Señor, y se ve en toda la Biblia, el concepto de santidad, de santificación, de apartarse de, dedicarse a esto y apartarse de esto, el término santidad, aunque muchas veces no se ve la palabra santidad, pero su contenido da a entender que está hablando de santidad. Porque siempre que la palabra de Dios habla de separación
y habla entonces de dedicación, está hablando de santidad. Porque ese es el término. Cuando hablamos de santidad, hablamos de dos términos: apartarse y dedicarse. Entonces la palabra del Señor nos enseña, nos instruye, nos forma, nos guía, nos conduce por el camino de la vida. Nos conduce en nuestras decisiones, en nuestras actuaciones. Por eso es que la Biblia, ¿verdad? Es en otros versículos dice el mismo Salmo, uno de los salmos que vamos a estudiar, el Salmo 119, en uno de sus versículos dice que lámpara es a mi pie tu palabra y es lumbrera a mi camino. Una forma símil o metafóricamente, pues dice que es una lámpara. Pero en estos dos salmos, que son llamados los salmos de sabiduría, Salmo 1 y Salmo 119, el Salmo 1, ¿verdad? Con unos 6 versículos y el Salmo 119 con 176, si no me equivoco. Son dos salmos que hablan sobre la importancia de lo que es la palabra de Dios. Habla sobre la importancia de lo que es obedecer la palabra de Dios y habla de las consecuencias de no obedecer lo que es la palabra de Dios. La Biblia siempre ha hablado de contrastes. Para ver un contraste tiene que haber dos elementos presentados para comparar uno del otro. Te quiere entonces presentar unas cosas positivas de esta figura, de este elemento. Entonces trae otra figura para traer las cosas negativas de este elemento y compararlas. Por eso Dios siempre ha hablado, desde Génesis, siempre ha hablado en estas dos formas de contrastes. Y en toda la Biblia lo vamos a ver reflejado. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, contraste, comparación entre dos cosas. En el Antiguo Testamento compara la vida con la muerte. En el Nuevo Testamento compara el camino angosto con el camino ancho. Habla de la puerta ancha y la puerta estrecha. Habla del camino angosto y de la senda ancha. De cada uno de ellos presenta una explicación concreta y muy fácil de entender en cuál de esos caminos la persona se va a dirigir, la persona va a actuar y cuál será el fin de cada uno de esos caminos. Porque Dios es claro y Dios quiere que la gente entienda que no todos los caminos conducen a un lugar. O no que todos los caminos conducen al cielo. Que no toda la forma que tú creas, que tú piensas, es la forma de llegar al cielo. En estos tiempos que vivimos, hay muchas personas, hay muchas doctrinas, muchas personas que tienen sus filosofías propias y tienen sus cosas dichas y establecidas de que al cielo se puede llegar en esta forma y en esta forma, y no es exactamente como dice la palabra. Pero yo creo positivamente, y la Biblia me lo enseña y me lo dice positivamente, que el único camino para ir al cielo es a través de Cristo. Cristo mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y eso es lo que yo creo y eso es lo que la Biblia dice. Lo que digan otros pensadores, lo que digan otras filosofías, a mí no me interesa. Porque lo que dice la Biblia es la verdad. La Biblia es la palabra de Dios y la verdad absoluta de Dios.
Y lo que Dios dice, eso es. Entonces el hombre se ha creado muchos caminos, muchas formas de pensar, pero hay un solo camino. Es el camino que Dios ha dicho cuál es. Y el que no entra por ese camino está perdido, está caminando, pero está caminando en una forma errónea y está caminando perdido, está caminando hacia una ruta equivocada, hacia un final equivocado. Es como cuando usted le dan una ruta, le dice por la ruta 95, usted llega a este lugar y usted dice, no, me voy por la ruta 6. Usted se va por la ruta 6, usted va a caminar por esa, va a guiar por esa ruta 6, pero no va a llegar al lugar que usted tiene que llegar por la ruta 95, porque usted está caminando por una ruta equivocada. Y así es el hombre que no se adapta, que no acepta la palabra, los conceptos de Dios, sino que tiene su forma de pensar, su ideología, y entiende que es así, y entiende que es así, que esto es así, y que la palabra está equivocada, no debe ser así, están erróneos. La palabra de Dios es perfecta, y es uno de los versículos que están en es perfecta. La palabra de Dios es perfecta, los caminos de Dios son perfectos. Y el Salmo 1, que es un salmo de sabiduría, porque habla de conducta, habla de acciones humanas y habla de dos personas. Aquel que optó por andar por el camino del mal y aquel piadoso que dijo, no, yo no quiero andar por ese camino del mal. Yo quiero andar por el camino que Dios ha establecido en sus preceptos y en sus estatutos, en una forma voluntaria. Entonces el salmista dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces se habla con una palabra bienaventurado, que significa una persona feliz, una persona dichosa, una persona bienaventurada, una persona alegre. Así que dice aquí que hay una razón por la cual esa persona es bienaventurada. Es bienaventurada porque no anduvo en el consejo de los malos, ni estuvo en el camino de los pecadores. El andar en consejos de malos significa escuchar y prestar atención, amén, a las palabras de aquellos que no honran a Dios. Implica dejar que los valores del mundo influyan en el creyente. ¿Sabe? Cuando la mundanidad, cuando lo que esté allá afuera influyen en el creyente, o sea, lo afectan, y el creyente empieza entonces a amar esas cosas que son cosas malas, que son cosas que no agradan a Dios. Es esa persona, ¿verdad?, que anda en los consejos de los malos, que está en la silla de pecadores, ¿verdad?, y que está en la silla de escarnecedores, que está haciendo todo lo contrario a lo que debe ser un creyente que ama la palabra de Dios. No es así como el que piensa y medita en la ley de Jehová, que está su delicia. Hermano, no todo el mundo se deleita en obedecer la palabra de Dios. Entonces tiene que haber un proceso. Por eso no todo el mundo puede, no cualquiera se puede someter a la palabra de Dios y causarle deleite. Una persona que no ha tenido un encuentro con Dios, una persona que no ha sido regenerada por el Espíritu Santo, y ustedes, las personas que estuvieron en el mundo y que anduvieron los caminos del deleite del pecado, se le hacía imposible a ustedes
Se nos hacía imposible a nosotros vivir una vida que agradara a Dios por nuestra propia voluntad. Es imposible. Porque cuando decíamos que no íbamos a hacer una cosa, era lo primero que hacíamos. Decíamos, mañana no voy a hacer esto, mañana no voy a hacer lo otro ni aquello, porque eso me afectó a mí, afectó a mi familia, afectó a mi hogar, afectó a mis relaciones con mi señora, con mi esposo, lo que sea, con mis hijos. Estas cosas que yo hice afectaron y yo no las quiero volver a hacer. ¡Pum! Y mañana vuelve y las hace. No puede tener un autocontrol, un dominio propio, no puede existir. ¿Sabe por qué? Porque estos son frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. Dominio propio, amor, paz, gozo, control. Eso es un fruto del Espíritu. Y para que haya un fruto del Espíritu, tiene que haber un protocolo, tiene que haber una regeneración interior en la persona. La persona dice, pero es que yo soy un religioso y yo sigo haciendo las cosas que no quiero hacer, las cosas malas, sigo haciéndolas. Me deleito en el pecado. Me deleito en hacer las cosas que no agradan a Dios. Pues claro que sí, no has tenido un encuentro. Tú tienes una religión, pero no tienes una relación con Dios. La relación con Dios está basada en un asunto de lo interior, de una relación interior, de algo que sale del corazón, de dentro del alma, de adentro hacia afuera. No es asunto de religión ni filosofías. Mientras creamos que la filosofía y la religión nos va a cambiar, estamos equivocados. Lo único que hace cambiar la mente, el corazón del hombre, es tener un encuentro con Dios y seguir las instrucciones de la palabra de Dios que estamos estudiando en esta mañana. Entonces, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Qué bueno, mira, para el creyente, hermano. No es fácil ser diferente a los demás. No es fácil ser diferente a 100 personas que están alrededor tuyo. No es fácil ser diferente a 500 o 600 personas que están alrededor tuyo, quizás todos los días donde vas al trabajo. Personas que no conocen a Dios. Personas que quizás, como dice aquí, se burlan. Son burladores. Pero el que ama la ley de Jehová, el que ama los preceptos de Dios, el que habla los mandamientos de Dios, esa persona cuando cumple y trata de hacer todo lo posible por agradar a Dios, y cuando lo logra le causa un deleite, porque sabe que ha complacido el corazón de Dios. Amén. Se siente bien. Para un creyente no debe ser una carga guardar los preceptos de Dios. Si para un creyente guardar los mandamientos de Dios es una carga, es algo que lo agobia, que lo molesta, esa persona no ha pasado por un proceso que se llama regeneración. No ha pasado. Solamente asiste a la iglesia, asiste a los cultos, pero verdaderamente no se deleita en vivir una vida que agrade a Dios, que agrade al Espíritu. Entonces esa persona opta por hacer las cosas a lo contrario a lo que Dios manda que se hagan. No es una carga. Para el verdadero creyente, guardar la palabra de Dios es un deleite. Le causa placer, le causa alegría, le causa gozo, le causa tristeza cuando no la hace. Por eso el creyente que trate de agradar a Dios y en una forma u otra se ve y cae en una tentación repentina, cayó en una tentación, en algo que él no quería hacer, pero que repentinamente, de sorpresa, cayó. Se siente entonces triste. Se siente entonces, entra en una desesperación. Y el temor que hay de él en Dios
lo pone en una forma que él siente que la comunión que había entre él y Dios se ha sido rota. Que la comunión que había entre él y Dios se rompió. Por él haber fallado a uno de los preceptos que Dios le había dicho, en un mandamiento que Dios le había dicho que no lo hiciera, y por una tentación lo hizo. Nos sentimos tristes, a mí me ha pasado. Nos sentimos que ni nos atrevemos a hablar con Dios. Nos sentimos avergonzados. Nos sentimos avergonzados porque sabemos que hemos fallado a uno de los preceptos que Dios nos dijo que no hiciéramos y lo hicimos. Y el amor que nosotros tenemos tanto a Dios, cuando lo ofendemos nos sentimos heridos. Porque cuando usted ama a alguien, usted no quiere ofenderlo. Cuando usted tiene de alta estima a alguien, usted no quiere ofender a esa persona. Cuando usted aprecia a alguien, cuando alguien le ha hecho favores a usted, cuando usted se siente que usted le debe a alguien acá en lo terrenal, a alguien, y usted ofende en una ocasión o alguna vez a esa persona, usted se siente mal. Y usted lo llama y le dice, mira, perdóname, mira, Dios, yo no me siento bien, yo creo que te ofendí, perdóname porque tú me has hecho muchos favores a mí, tú te has portado en una forma tan correctamente conmigo que yo te he ofendido y mi conducta no fue una conducta agradable, no merecedora de lo que tú has sido conmigo. Yo quiero que tú me perdones. Imagínense con nuestro Dios. Cuando nosotros ofendemos a Dios en una forma involuntaria porque hemos fallado a uno de sus preceptos. Y el salmista dice, y en su ley medita de día y de noche. Amén. ¿Qué es meditar? Aleluya, ¿qué es meditar? Aquí estamos. Si el salmista se refirió a meditar en la palabra, esto quiere decir contemplar en silencio lo que significa y examinar cómo podemos aplicar su enseñanza a nuestras vidas. Meditar en la palabra implica estar atento para escuchar qué nos quiere decir Dios en su palabra. Conforme escuchamos a Dios, nos preparamos para poner en acción la palabra que Él nos ha dado. Meditar no es cerrar los ojos. Te dice, voy a meditar y cierra los ojos ahí 5 minutos pensando en nada. Eso no es meditar, eso es dormir o descansar los ojos. Meditar. Para usted meditar tiene que haber algo primero aquí. Aquí. Usted no puede meditar en nada que usted no tiene. Tiene que haber, en esa cajita tienen que haber cosas para usted meditar en ellas. Si usted la escudriña, si yo no escudriño la palabra de Dios, yo no puedo meditar en ella. Porque meditar es pensar cómo yo puedo aplicar esa palabra a mi vida en mi diario vivir. Por ejemplo, vienen momentos de tristeza, vienen momentos de temores, vienen momentos de miedo a nuestras vidas, quizás como algunos que en estos días estemos pasando por estas situaciones. ¿Cómo yo voy a meditar en la palabra del Señor? Cuando vienen esos momentos de miedo, de temor, yo me acuerdo que el Señor le dijo a los discípulos en su palabra, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. Entonces, como yo tengo conocimiento de ese versículo, cuando viene ese momento de miedo, de temor
a mi vida, de esos temores que vienen como humanos que somos, yo digo, sí, yo siento miedo, yo siento temor, pero también yo sé que el Señor me dice a mí y me ordena en su palabra que no tenga miedo, que no se turbe mi corazón, que crea en Él. ¿Por qué yo medito en eso? Porque yo tengo conocimiento de ese versículo. Yo lo he leído, lo he escudriñado. Otros versículos que dicen, yo estoy contigo. No temas ni desmayes, yo te voy a ayudar, yo soy tu ayudador, yo soy tu sustento, yo soy el que te ayudo. Cuando vienen esos momentos de desesperación a nuestras vidas, yo medito en esos versículos. Yo pienso en esos versículos y los aplico a mi vida personal. No los aplico a otros. Los aplico a mi propio beneficio espiritual, a mi relación con Dios, para que mi relación, mi confianza en Dios aumente en vez de desmayar. ¿Por qué? Porque tengo conocimiento de esos versículos. Por eso el creyente tiene que leer la palabra de Dios. Por eso el creyente tiene que escudriñar la palabra de Dios. No es posible que un creyente pase una semana completa sin leer un versículo o una lectura de la palabra de Dios. Es imposible. Es imposible que un creyente medite en la palabra de Dios cuando nunca la escudriña. Cuando nunca la lee. Es imposible que usted vaya al banco a sacar dinero si nunca ha depositado. Es imposible reclamar promesas si usted no tiene conocimiento de ellas. ¿Cómo usted va a reclamar derechos si usted no sabe cuáles son sus derechos? ¿Cómo usted va a ir a la corte a demandar si usted no sabe cómo demandar, qué derecho ha sido violado en usted o qué derecho aquel no ha cumplido si no tiene conocimiento de ellos? Nosotros meditamos en la palabra de Dios de día y de noche porque la tenemos en nuestras mentes y la tenemos en nuestros corazones. No estamos pendientes de que nadie la predique o de que nadie la lea. Nosotros nos interesamos individualmente por tener una lectura de la palabra de Dios. Cuando tenemos esos versículos en nuestra mente, en nuestro corazón, son nuestro apoyo, nuestra fortaleza espiritual en los momentos difíciles de nuestra vida. Porque tenemos conocimiento de ella. Meditamos de día y de noche. Entonces, cuando hacemos eso, cuando meditamos en la ley de Jehová, cuando nos apartamos del camino de los malos, cuando no nos sentamos con los pecadores y estamos en serie de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está nuestra delicia, entonces nos compara como el árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Usted ve? Hay bendiciones. Hay beneficios para aquellos que aman la palabra de Dios. Para aquellos que aman los preceptos de Dios. Para aquellos que se interesan en escudriñarlos, en leerlos. Dice una símil. Se parecen. Son como el árbol que está plantado junto a corrientes. Usted, cuando está en una altura bien alta, usted va en un avión y usted a veces mira por la ventanilla y mira hacia el terreno, bien lejos abajo. Usted puede notar que hay mucho terreno seco, pero una línea en medio de ese terreno seco, hay una línea que se nota verde, completamente verde. Una línea de árboles que está completa verde. Entonces, usted sobreentiende que aunque no se vea por la altura o la distancia, eso que está verde ahí, si usted busca entre los árboles abajo,
Si usted baja y busca, va a encontrar que por ahí está pasando un río de agua, un rachuelo, una corriente de agua, un río o lo que sea, un canal. Y como esos árboles están cerca de ese canal, esas raíces están pegadas a ese arroyo de agua, eso produce que ese árbol se mantenga verde. Amén. Qué lindo. Qué linda es la palabra del Señor. Junto a corrientes de agua. ¿Tú sabes por qué? Porque da fruto a su tiempo. Nosotros hablamos de fruto del Espíritu. Y el árbol que hace estas cosas, que medita en la ley de Dios, que en la ley de Jehová está su delicia, que en la ley de Dios medita de día y de noche, esa persona automáticamente da fruto. Amén. Da fruto. Porque está junto a las aguas. Está junto está pegado a la vid. Está pegado a la vid, como le dijo el Señor a sus discípulos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está pegado a mí, ese dará fruto. Pero sin mí nada podéis hacer. Despegados de mí no podéis dar fruto. Cuando una persona se despega de esos ríos de corrientes de agua viva, no da fruto. Da fruto, pero da fruto de lo contrario, da fruto de la carne. Pero el que se mantiene pegado a la palabra, que mantiene su delicia en esa palabra, que se deleita en esa palabra, que medita de día y de noche en esa palabra, siempre estará verde y siempre dará fruto. Y es un fruto que se produce automáticamente. Es un fruto que se produce automáticamente. Una persona que ha nacido de nuevo, que ha tenido un encuentro con Dios, esa persona tiene que dar fruto. No es una opción. No es quizás. No es quizás. No es que maybe. No que hay 1%, que hay una probabilidad. No es seguro que un creyente que ha tenido un encuentro personal con Dios, que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, esa persona dará fruto. Se manifestará el fruto del Espíritu en esa persona. Paz, gozo, amor, mansedumbre, templanza, dominio propio. Tiene todo ese fruto, todas esas características del fruto las tiene. Un creyente no puede decir, yo quiero este fruto y este no, yo quiero este y este no, yo quiero aquel y este no, me gusta este, me gusta el gozo, me gusta el amor, pero el de la paciencia no, es un poco difícil. No. Automáticamente se manifiestan todos. Bueno, el creyente está fácil de conocer, no sé por qué a veces nos complicamos la vida con tanta teología y con tantas filosofías y con tantos pensamientos y con tantas cosas y con tanto aquello. Si la Biblia nos habla tan sencillo de quién es el verdadero creyente, quién no es, por el fruto los conoceréis, dice la Biblia, aquel que se deleita en la palabra de Dios, aquel que está plantado junto a corrientes de agua, lo va a denotar. Lo va a denotar. Se va a notar, no tiene que decirlo. Yo estoy en corrientes de agua. Yo estoy plantado junto a corrientes de agua. No tiene que decir. Su vida lo va a decir. Sus características de conducta, su forma de actuar, su forma de hacer decisiones, su forma de conducirse, de hablar, de su conducta, de su forma de amar a los hermanos, de relacionarse con los hermanos, va a denotar. Si usted medita en la ley de Jehová de día y de noche y se está plantado junto a corrientes de agua y si se deleita en esa palabra, usted mismo, la gente lo va a notar. Usted no tiene que decirlo,
ni andar con carteles, ni diciéndolo en voz alta, yo soy así, yo soy asado. Usted con sus actos va a demostrar que es un amante y un hacedor de la palabra de Dios. Eso es. Entonces no así los malos. Los malos no son como el árbol que está plantado junto a corrientes de agua. Los malos no son como aquellos que tienen su delicia en la palabra de Jehová. No son como aquellos que meditan de día y de noche. No, los malos no son así. Son diferentes. Son como el tamo que arrebata el viento. Aquellos que sacudían el maíz y el viento sacaba aquella paja que había entre medio del grano y se desaparecía. Y nunca más se sabía dónde cayó, ni para nada servía. Para nada servía. Así son los malos que no aman la ley de Dios, que no aman los preceptos de Dios, que no aman la ley de Dios. Y el Salmo 119 dice, y él terminando el Salmo, leerlo por lo menos, por tanto no se levantarán los malos en el juicio. Dios conoce a todos. Dios los conoce. Nosotros podemos engañar a cualquier persona, pero a Dios no podemos engañar. Dios sabe quiénes somos. Dios sabe quién soy yo. Dios sabe quién tú eres. Dios conoce. Dios sabe si te deleitas en su palabra o no te deleitas. Dios sabe si te causa carga deleitarse de obedecer sus preceptos. Hay personas que no le agradan los preceptos de Dios y creen que pueden engañar a Dios con sus actuaciones, pero con su conducta niegan que son amantes de los preceptos y mandamientos de Dios. Son rebeldes. No se quieren someter. No se deleitan, no aman los preceptos de Dios. No le causa deleites, le causa carga. ¿Por qué? Porque están mirando la silla de escarnecedores. Están sentados en silla de escarnecedores. Andan en consejos de malos. No se han apartado. Quieren estar acá en las corrientes, pero también quieren estar en la silla de los escarnecedores. Y no puedes estar en dos lugares a la misma vez. Tienes que decidirte por uno de ellos. O en la silla o en las aguas junto al arroyo. No pueden haber dos lugares. Entonces a veces queremos, y por eso es que a veces, entonces ese fruto de estar sentado en silla de escarnecedores, que es el fruto de la carne, y que estar en consejos de malos, en hacer lo que los malos dicen, con aquellos que se burlan y estar con ellos, lo denotamos. Lo denotamos. Porque no se pueden ocultar. El fruto de la carne tampoco se puede ocultar, como el fruto del Espíritu. Los dos se van a denotar. Te van a dilatar quién tú eres. Ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce. Dios nos conoce. El Señor dice, yo soy el buen pastor. Amén. Yo soy el buen pastor. Yo conozco mis ovejas. Por cuanto yo las conozco, ellas escuchan mi voz, oyen mi voz. ¿Y las qué? Y la obedecen. Y el Salmo 119, un salmo de sabiduría, un acróstico, 8 versos que comienzan con cada una de las 22 consonantes del alfabeto hebreo. Dentro de este salmo aparecen 8 sinónimos para la palabra ley de Dios. Porque la Biblia tiene sinónimos, tiene metáforas, tiene símil de lo que es la palabra de Dios. Por aquí habla sinónimos, palabras que son lo mismo que ley o palabra de Dios. Ley de Dios, está la palabra ley.
lo mismo que ley de Dios, está la palabra testimonios, está la palabra promesas, está la palabra preceptos, estatutos, mandamientos, juicio y palabra. Todas estas cosas, estos sinónimos, todas estas palabras es lo mismo que decir la ley de Dios, el Toras. Quizás los primeros 5 libros del Antiguo Testamento puede también referirse al Antiguo Testamento completo. Algunos lo definen en esta forma. Antiguo Testamento, los primeros 5 libros de la Biblia llamados el Pentateuco. El Salmo 119, un salmo precioso, hermano. Dice que es el termómetro del creyente. El Salmo 119 es el termómetro del creyente. Si un creyente está caliente, está ferviente, cuando lee el Salmo 119, lo que quiere es seguir leyendo y leyendo, porque encuentra palabras de sabiduría en este salmo. Pero cuando el creyente está tibio, está frío, es muy largo, no quiero leer, es muy largo, pero prefiero leer el Salmo 117. Bueno, pero cuando uno se va a la lectura del Salmo 119, que define, que son sinónimos de lo que es la palabra de Dios, es tremendo. Y el salmista dice, ¿verdad? Y el salmista dice en el Salmo 119, versículos del 1 al 8, ¿verdad? Comienza con esto y dice: bienaventurados los perfectos de camino. Los perfectos que hacen las cosas. Camino en la palabra del Señor quiere decir la forma de uno caminar, la forma de uno andar, la forma de uno hacer decisiones, su conducta, sus actuaciones. Todo esto tiene que ver con caminos. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. No pueden ser perfectos los caminos de alguien si no están basados en los preceptos de la ley de Dios. Si no están basados en los mandamientos de Dios. Si tus decisiones, todo lo que tú haces, todo lo que tú emprendas a hacer, todas las decisiones de tu vida, si no están basadas en los preceptos de Dios, quiere decir en la propia voluntad de Dios, no son preceptos sabios, no son decisiones sabias, no son cosas sabias que estás haciendo, sino que estás tomando tus propios caminos, tu propia forma de actuar, tu propia forma de caminar por el sendero de la vida. Y no tienes una brújula del Espíritu Santo, el mapa de la palabra de Dios en tu vida. Las decisiones que vas a hacer no van a estar basadas en la voluntad de Dios. Entonces tus caminos, tu forma, tus actuaciones no van a ser perfectas, van a tener consecuencias negativas en tus decisiones. Si las haces basadas en tus propios criterios, en tus propios pensamientos y no basados en la voluntad de Dios, vas a fracasar. Por eso es que muchas personas que han fracasado en el camino de la vida, porque han hecho decisiones fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando hacemos decisiones en la voluntad de Dios, hacemos decisiones perfectas, que nos van a ser de beneficio a nosotros y a los que están a nuestro alrededor, a nuestra familia y a todo el que está cerca de nosotros. Se va a beneficiar porque usted ha hecho decisiones basadas en la voluntad de Dios. Dios les bendiga en esta mañana. Se me ha acabado el tiempo. Pero como le dije, es una clase de 4 horas quizás, para darla en 35, 40 minutos. Pero yo espero que la palabra haya llegado a su corazón. Gracias por su atención. Me hacen falta los hermanos de la clase. Les saludo y espero verlos nuevamente unidos en el salón de clase, escuchando sus comentarios y hablándole de la palabra del Señor como me encanta hacerlo. Así que Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. Feliz día.